Buenas, bienvenidos de nuevo al podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí en el capítulo 15. Estamos aquí con Carlos. Buenas. Y yo, Gabriel. Y como siempre, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes del mundo cripto de las últimas 2 semanas. Y concretamente este capítulo viene bastante cargadito porque hay aproximadamente 11 noticias y, en mi opinión, yo he descartado algunas. O sea que o somos muy buenos haciendo el searching ahora o algo pasa. Pues nada, empezamos. Empezamos Si con la no- primera. Vamos a empezar con, yo creo que es una de las más top de la semana, que es la de Ledger. Bueno, para el que no lo sepa, esta semana en Twitter ha habido bastante movida con el tema de Ledger y básicamente esto ha sido el resultado de que la empresa Ledger, conocida por los dispositivos de cold wallets, que son unos dispositivos con los que tú puedes firmar transacciones sin que pueda salir del dispositivo, supuestamente, porque ahora vamos a entrar al trapo. Todo empezó porque esta gente ha metido una feature que se llama Ledger Recovery, que consiste en que básicamente que por $9.99 al mes, ellos te separan la seed, que es el contenido con el que te pueden luego generar tu clave. Te la separan en 3 trozos y la cifran y se la envían a 3 entidades diferentes. Entonces, esto es básicamente para que en caso de que tú pierdas tu dispositivo tengas una forma de poder recuperarlo, que no como le pasa a mucha gente, que han perdido el dispositivo y se quedan sin suscripto. A mí en el primer momento dije, tío, ¿por qué la gente está hasta quemando ledgers? Y vamos ahora a entender por qué. Resulta que yo pensaba que lo que habían hecho es sacar un nuevo dispositivo, con los que vendrá esta feature y tú podrás a lo mejor comprar otro dispositivo que no tenga esta feature. Y lo que ha pasado realmente es que es una actualización de firmware. Eso quiere decir que todos los dispositivos antiguos pueden optar a tener esta feature. ¿Y qué problema hay con esto? Que básicamente esto quiere decir que hay una forma vía software de sacar la seed de los dispositivos. Algo que ellos habían afirmado en el pasado que no era posible. ¿Por qué? Porque era uno de los principales keys por los que la gente usaba ledgers. Que es porque de forma electrónica es imposible acceder a la seed. De forma electrónica. De forma vía software, era imposible. Estaba protegido de forma electrónica, entonces no podía pasar que un programa o algo en tu ordenador infectase el dispositivo y lo hackease. Esto ha demostrado que si ellos puede haber exploits o alguna forma que los hackers pueden explorar y pueden llegar a conseguir tu seed. Entonces, esto ha causado un revuelo enorme en la comunidad hasta el punto que Ledger está diciendo que va a empezar a hacer el software open source, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas empresas de la competencia, como por ejemplo Grid Plus y también, ¿cómo se llama ahora? Trezor, están también diciendo que van a sacar open source afirmando que ellos no son así, que se vayan. Entonces, va a haber, Ledger era claramente la empresa más importante en dispositivos de cold wallets, pero ahora parece que puede haber un sorpaso. Realmente no sé si se quedarán en esto o no. Yo doy mi opinión. No sé tú, Carlos, pero yo personalmente, si tuviese bastante dinero en un ledger, que no es el caso, ojalá, yo me pensaba pasarlo a otra wallet. Sí, yo creo que al final es una cosa muy importante el que no se pueda acceder de manera a través del software al propio Ledger. Principalmente porque casi me parece una de las gracias del Ledger, que básicamente es ultra complicado que te roben tu dinero, más que apuntándote con una pistola a la cabeza, que obviamente ese factor va a estar siempre. Pero bueno, quitando esas cosas que al final no dejan de ser anecdóticas, me parece un poco la gracia de los ledgers el decir, vale, es que no tienes capacidad física de llegar a él. De hecho, el propio ledger tiene mecanismos para que, aun accediendo físicamente, no puedas conseguir la private key. Ya. Pero claro, si luego a través del software puedes acceder a ella, es completamente inútil. Claro. Y lo peor es que ellos han mentido. Una de las cosas que han criticado es que se les está poniendo en 2 tweets de hace aproximadamente un año, donde decía, es imposible, decían rotundamente imposible, vía firmware. Firmware es el software de los dispositivos electrónicos, digamos, acceder a la private key, etc. Sí. Y luego el CTO de Ledger
justificando la polémica, diciendo que es, bueno, intentando salvar un poco el problema, salía diciendo que imagino que se equivocó al expresarlo, siempre ha sido posible acceder a la private key tal, vía actualizaciones de firmware. Siempre habéis tenido que confiar en Trezor. Y es como, tío. O sea, En Ledger. En Ledger, perdona. Entonces, bueno, al principio, de hecho, tengo aquí, nosotros usamos un pequeño guión para el podcast, porque al final son muchas noticias, y bueno, para tener los puntos importantes. Tengo aquí apuntado un punto de discutir aquí contigo de por qué el mundo cripto rechaza la propuesta. Porque primero la vi por encima y aparentemente dije, o sea, yo te lo dije a ti, dije, sí. ¿Por qué la gente se le ha ido la cabeza? O sea, digo, es una feature que me puede parecer bien siempre y cuando... Des permiso para ello, sí. Claro. Pero, claro, o sea, justamente, pues ahora entiendo perfectamente el por qué la gente se está quejando y es totalmente comprensible. Y en mi opinión, bueno, o sea, espero que la gente a partir de ahora, pues, se piense comprar un Ledger. Sí, es verdad que no sé muy bien. Realmente el Ledger, o sea, era claramente el mejor a nivel de ventas, yo creo. O al menos al nivel de fama. Por ejemplo, o sea, muchas compañías usaban Ledger y Trezor está un poco por detrás. Es verdad que también he escuchado que Trezor tiene algunos problemas, sobre todo más bien de temas de anonimato y tal, que, por ejemplo, guarda un registro de las public keys de sus usuarios. Vale. Eso en Bitcoin. O supongo que en Ethereum, ¿verdad? También. Sí, pero si lo tienen en Bitcoin. Claro. Entonces, también no sé cómo de fácil va a ser esa conversión hacia Trezor cuando también he oído bastante, sobre todo en círculos cercanos a Bitcoin, un poco alejándose de Trezor. Tío, por ese motivo. Lo que habrá que usar al final es una frase semilla en un papel y a operar desde ahí, firmarlas a mano. En un ordenador, sin que un ThinkPad que jamás ya tenía acceso a internet, te lo sacas vía USB, la signature y ya está. Bueno, sí, o sea, al final... o sea, no sé, es verdad que sí, Trezor tiene estos problemas. No, yo la verdad que no conozco la empresa Grid Plus, pero es una de las que ha salido también a decir, oye, nosotros somos open source, ¿sabes? En plan, hasta el hardware open source, ¿eh? ¿Cómo se llamaba, perdón? Grid Plus, como Red Plus. O sea, Grid. Vale, pues eso es todo con la noticia. Al final veremos cómo se desenlaza. Ahora mismo pues está en graves problemas la empresa Ledger. También te digo, yo no sé hasta qué punto es un... ¿Sabes? Lo típico que pasa en Twitter, una funada y se acaba todo. Ya. Es verdad que es algo que afecta a lo corporate, o sea, afecta a la toma de decisiones. No es... Es decir, yo, por ejemplo, como usuario, si tuviese una empresa, yo ahora mismo no usaría Ledger. Me plantearía otras opciones. Sí. Porque, bueno, o sea, está ahí la puerta. O sea, si preferiría tener un dispositivo que no esté ahí la puerta, también te digo. Grid Plus, o sea, también te digo, ¿quién es esta empresa? A ver, que podríamos investigarla, pero... Claro. Pero, al final, ¿qué es más fácil? Que hackeen el Ledger, o sea, cuál será mejor el equipo de seguridad, etcétera, de Ledger o de una empresa pequeñita. O sea, hay que barajar opciones, porque también a lo mejor es que no hay una alternativa real, lo que dices tú. Claro. A ver, al final es difícil. O sea, yo creo que si no está hecho así es por algún motivo técnico. O sea, que no debe ser fácil el no poder extraer a través de vía software, digo. Hombre, yo creo que lo han hecho ellos expresamente así, ¿no? En plan, han hecho expresamente así para poder tener, o sea, para poder hacer este tipo de cosas en un futuro. Entiendo. O sea, no creo que sea por una cuestión de dificultad, que no lo sé. El caso es que está hecho así. Me extraña, o sea, me extrañaría, pero bueno, puede ser, ¿eh? O sea, puede ser. O sea, yo entiendo que si las empresas de la competencia le están diciendo, oye, nosotros tenemos un firmware y tal, entiendo que yo no sé, tengo la comprensión necesaria de electrónica como para revisar eso, pero entiendo que será porque ellos tienen una alternativa, una cosa que no es, o sea, algo que no es igual, ¿no? Sí, no sé, yo realmente la sensación con la que me quedo de todo esto es que Ledger tenía un planteamiento de su negocio que se basaba en la seguridad y todo. Y querían crear un SaaS. Y de repente se han dado cuenta de que eso no esa no era el camino para vender y en algún momento
estaba claro que la estrategia era esa y se vendió que no se podía recuperar la private key. Y una vez se ha visto que ese modelo de negocio no era el más óptimo, hubo un cambio de decisión y dijeron, bueno, pues igual no es tan irrecuperable Sí, yo pienso igual, o sea, a mí me suena un poco a eso, la verdad. Pero que sí, que todo puede ser. O sea, yo entiendo, o sea, no sé si a nivel de dificultad técnica, o sea, no sé si es una cuestión de dificultad técnica, yo personalmente no lo creo porque las alternativas no se hubiesen salido a decir, oye, tal. O sea, entiendo que alguien podría haber visto. Ya, es que esa es otra, a ver si Trezor y los demás tampoco son recuperables. Ya, exacto. Que podemos verlo. Pero bueno, el tema es esto, que ha pasado esto y hay bastante polémica en internet con esto y veremos. Pero sí, o sea, me cuadra el modelo que dices tú. O sea, al final es que tú imagínate, un 20% de los usuarios de Trezor pagando 9 pavos al mes. O sea, al final eso tiene que... No tengo la rentabilidad, en plan, pero seguro que en pocos años es probable que le den mucha más rentabilidad que vender Trezors. O sea, al final, y mucho más predecible, a largo plazo, plan que con una recurrencia que te da, o sea, un usuario te dura años, o sea, al final eso. Sí, al final, eso. O sea, si un Trezor, ¿cuánto vale? 70 pavos o así, es más básico, ¿no? Sí, por ahí. O sea, 70 pavos, en plan, 7 meses, ya has facturado lo mismo que vale. Y sin coste alguno, prácticamente. Claro, el coste es mínimo, y porque el Trezor son 70 euros, pero 70 euros, del cual cuánto es precio, o sea, hay un coste de envío, fabricación. O sea, que al final puede ser que un usuario, no sé, la vida media de un usuario que pueda tener, pero en esto seguro que es grande. Plan, no, sí, o sea, porque años. Son holders de Bitcoin que... Años. Entonces, claro, que mejor te sacas por cada Trezor vendido te sacas 5. Claro. Entonces dices, bueno, era la vía lógica, pero no creo que se esperasen esta funadita. O a lo mejor sí han dicho. A lo mejor sí, aguantar el chaparrón y ya está. Hay que pasarlo. Veremos qué tal. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar a la siguiente noticia, que también es jugosa. Y es el hackeo de Tornado Cash. No, hackeo de Tornado Cash. Venimos de noticia mala a una... Bueno, a nosotros hablamos mucho de Tornado Cash, parece que venimos aquí a hablar del fin de Tornado Cash. Bueno, no fin. Porque realmente lo que ha pasado, Carlos, es que han hackeado la DAO de Tornado Cash. Y además, el método es... O sea, al principio escuché, han hackeado Tornado Cash, y lo típico que te imaginas, en plan, ok, una super vulnerabilidad, crítica, tal... Y al final es como suele pasar, error humano. Y además error humano de mucha gente. Vamos a explicar lo que ha pasado. Lo que ha pasado básicamente es que en una DAO, que para el que no sepa lo que es una DAO, lo dejamos por aquí. Lo que ha pasado es que han hecho una moción en la que se proponía de alguna forma, reajustar, y es irrelevante lo que se proponía, pero era algo de ajustar unos tokens para unas cosas, de crear una inflación, ¿vale? Es irrelevante absolutamente. Bueno, era algo que querían actualizar un smart contract. Digamos, sí. O sea, una DAO al final querían hacer una moción irrelevante y la comunidad era algo que quería que se votase que sí. O sea, era fácil que se votase que sí. La preparó el hacker, tal. Bueno, ¿qué pasaba en ese smart contract? Se aprueba la moción, que al final no deja de ser un smart contract que se ejecuta desde la DAO con ciertos permisos. Lo que pasó es que la gente que aprobó la moción, que son holders, del token TOR, que es el token de gobernanza de la DAO, no se dieron cuenta que había una función que se llama Emergency Stop. Y esa función lo que tenía es un self-destruct, que es una función de Solidity que permite a los smart contracts autodestruirse. Entonces eso limpia el storage y limpia el code que hay en... limpia... Básicamente resetea la cuenta del smart contract. Exactamente. Deja de desaparecer. ¿Y qué pasa con esto? Que lo que pasa es que tú puedes, el creador de ese smart contract que ha desplegado ese smart contract en la red puede redesplegar el smart contract de una forma un poco más compleja, pero no excesivamente compleja, es medio fácil de hacer, pero bueno, puedes redesplegar en la misma dirección otro smart contract con diferente lógica. Y esto es lo que ha hecho este hombre. Básicamente lo que ha hecho es, ha hecho que se aprobase la moción con un código que era de acuerdo a la moción que se ha aprobado, y cuando ha ganado, lo que ha hecho es, antes de que se ejecutase la moción, ha cogido, ha llamado a esta función, ha destruido el smart contract y ha desplegado uno que básicamente lo que hacía era darle aproximadamente 1.200.000 tokens de gobernanza, que son 1.200.000 votos extra que tenía. Entonces, básicamente, con esta cantidad tenía él más del 50% de la gobernanza de la Tornado Cash, y básicamente la gente se ha quedado en plan, what the fuck. Ya. Porque básicamente la gente ha aprobado un smart contract
que le ha permitido, o sea, con una vulnerabilidad que es bastante clara, o sea, que la Sí. gente ni le ha echado un vistazo. Y bueno, ¿qué ha hecho este hacker una vez que ha tenido esto? Básicamente ha vendido 380.000 tokens, valorados más o menos cada uno a $5. Entonces me salen aproximadamente medio. más o menos, Bueno, o algo más. Casi 2, ¿verdad? Mucho dinero. Y nada, al final pues ha hecho alguna jugadilla más así interesante. Aparte de que puede hacer claim de todos los fondos de Tornado Cash Nova, que no es Tornado Cash, es como otro protocolo dentro de Tornado Cash, algo así. Puede reclamar todos los fondos. Lo que puede ejecutar cualquier moción, es decir, puede diluir absolutamente el valor del token, porque el token estaba básicamente en la unidad a unos $6, Claro. ha bajado a 4, pero lo peor es que ahora, el último día, ayer, el hacker ha anunciado que iba a hacer una proposal, bueno, donde iba a devolver el control a la DAO. Vale, iba a devolver el control. En plan, y la gente hay como dos puntos de vista. Yo me decanto más por el segundo. El primer punto de vista es el hacker aprovecha la vulnerabilidad y para dar una lección. Bueno, se ha sacado su dinero, tampoco ha destruido la DAO. O sea, aún sigue. Solo se saca 2 kilos. Solo se ha sacado 2 kilos. Bueno, bug bounty. Se ha cobrado su bug bounty. Y la segunda opción, que es la que yo soy más partidario, es anunciar esto para pumpear el token y poder vender más. O sea, que al final es lo que yo creo. O sea, creo Puede que el ser. tío está diciendo como que va a recuperarlo para que el precio se pueda recuperar y poder vender más caro los tokens. Entonces esa es la opción. Y eso es todo. O sea, al final, Tornado Cash, nuestro protocolo favorito de anonimato, parece que está en problemas. Está en problemas, ¿no? Pues la verdad es que es bastante interesante porque además yo hace tiempo, me acuerdo que un compañero de trabajo anterior me comentó un poco esto. El tipo de ataque se llama... bueno, el tipo de contratos que ha utilizado para el hackeo se llaman contratos homeomorfos, que básicamente es que puedes redesplegar un smart contract en la misma dirección que el que se ha destruido previamente. O sea, entonces... yo diría que es el primer atraque relevante con este tipo de contratos, porque no había, o sea, no he oído ninguno Ha habido anterior. otro en otra DAO. Lo he leído también. Hace menos de un año. ¿Mm? O sea, justo, pero no tan importante como O Tornado sea, Cash. sí. O sea, ¿sabes cómo se llama? No, pero bueno, da igual. En fin, que irrelevante. Irrelevante. O sea, que sí que es de los primeros ataques. Y al final, es que es difícil. O sea, yo, por ejemplo, no. O sea, obviamente, si yo hubiese analizado ese código, lo hubiese. Yo es que personalmente nunca he tenido que utilizar la función self-destruct. Ya, a ver, Yo sabía que existía. quiero decir, hay que... O sea, en cuanto ves un self-destruct... Te lo planteas. Hay que... O sea, no, ya hay que decir... O sea, ¿para qué narices está esto? Ya, pero es verdad que el tío la ha medio enmascarado bien con el naming de la función. Porque la función se llamaba Emergency Stop. Entonces, claro, puedes pensar, Emergency Stop destruyó el contrato. Y lo que esperas, o sea, yo personalmente me parece un poco crazy que esto fuese así. O sea, yo obviamente si lo hubiese auditado, lo hubiese mirado. En plan, ¿qué hace el self-destruct y tal? Pero es verdad que es un poco contraintuitivo pensar que se puede desplegar en la misma adres. No, ya, a ver, eso casi me parece una vulnerabilidad de Ethereum. O sea, Exactamente. Yo lo pienso, digo, bueno, plan, tendría que, si ya se ha desplegado, ok, limpiamos memoria, porque te dan como un beneficio de gas. ya no. Ah, ¿no te dan No, gas por hacerlo? eso cambió en el London Fork, creo que fue. Vale. Se cambió esto. Básicamente... Bueno, la verdad es que no me acuerdo un poco el motivo. Lo leí hace tiempo. Pero... Bueno, en fin, da igual. Bueno, en fin, que lo intuitivo es que fuese la siguiente address. O sea, porque para que no lo sepa, básicamente cuando tú desplegas un smart contract desde una address, hay como un algoritmo, bueno, una función matemática para decidir cuál es la address de ese smart contract. Y digamos que una cuenta es la cuenta, depende de la cuenta que lo está desplegando y el nonce, que el nonce es el número de transacción que ejecuta esa cuenta. Pues si yo ya he ejecutado 199 transacciones en Ethereum, mi nonce sería el siguiente, sea el 200. Entonces depende solo de eso. Entonces, en mi opinión, debería ser algo así. Que entiendo que es así desde una cuenta EOA. Una cuenta Desde una externa. EOA, exactamente. Pero desde un smart contract, al final, Es como un no poco tiene distinto. nonce. Pero bueno, o sea, yo hubiese hecho un mecha. Ahí me parece. Sí, sí. A mí, sinceramente, no acabo de entender muy bien. Además, sí, bueno, ya nos estamos metiendo en cosas demasiado técnicas. Bueno, pero... para el que quiera escucharlo. Para el que quiera aprender un poquito. Pero es verdad que no entiendo muy bien por qué en las EOA sí existe el nonce y en los contratos no, realmente. O sea, O sea, bueno, el motivo yo lo entiendo.
O sea, al final es para no reduplicar la transacción. O sea, que no pueda coger una transacción de la pool y volver a ejecutarla ilimitadamente. O sea, para eso es lo del nonce. En la SEBA. En la SEBA sí. Vale, claro. Digo, porque en los no smart existe, contracts. Vale, claro, porque no existen los smart contracts. O sea, realmente solo sería para frenar esto. No hay otro motivo, casi. Pero vamos, me parece suficiente. Puede ser. Porque, sí, igual es un poco eso, claro. Que como... Bueno, vale, sí. O sea, lo que entiendo es que, o sea, también, o sea, muchas veces, o sea, yo ahora me va a cambiar un poco la perspectiva a la hora de programar, porque, o sea, yo siempre digo, ok, por ejemplo, tú muchas veces das allowance a smart contracts. O sea, confiando en el propio código del smart contract. Claro. Y es como, tío, vale, o sea, ten cuidado. cuidado. Que eso hay que hacerlo con pinzas, porque mira lo que pasó con SushiSwap, que bueno, si no lo recordáis, tenemos un vídeo hablando de esto, que, bueno, que pasa un poco esto, le dieron allowance a un contrato que no deberían haberle dado allowance y... Claro. Creo que fueron como 6 millones o así. Si revisáis, si dais permisos a algún smart contract, porque muchas veces la lógica del smart contract no es modificable, se le puede dar ciertos permisos, como darle todo tu allowance. Revisad que no tenga un self-destruct, por favor. Vale, pues ya está, eso es todo. O sea, al final, pues a ver, iremos viendo a ver qué pasa con el hacker este, si devuelve la gobernanza, no creo, o si destruye la DAO de Tornado Cash, que es lo más probable y lo que yo haría como hacker. Y nada, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Genial, pues si quieres podemos pasar a la de Axie. A la de Axie, pues cuéntanos, Carlos, ¿qué ha pasado con Axie? Bueno, básicamente es que la noticia puede parecer un poco irrelevante, pero es que ha sido aprobada Axie ¿cómo es? Axie Infinity Origins es el juego. En la App Store de Apple. Por ahora solo va a estar disponible, en Latinoamérica y Asia. Bueno. Pero bueno, más allá de este episodio anecdótico de que salga un juego en la App Store, que tampoco parece... A jugar a tope. Que tampoco parece la noticia del año. Lo que sí que es un poco más relevante y un poco la cosa de que he metido esta noticia es que Apple ha cambiado un poco su política respecto a las cripto. Porque, bueno, este es el primer criptojuego que está dentro de la App Store. Y además otras empresas como StepN, que es, bueno, algo bastante que... O sea, huele bastante a humo. Que es como... bueno. Otro día lo comentamos, pero bueno, es como unos NFTs con los que te compras unas zapatillas y te dan dinero por caminar. Suena súper bien todo. Suena súper estafa. Estafa elaborada, pero estafa. Pues este juego, protocolo, como lo quieras llamar, porque es un poco rara, ha sido también aprobado en Apple. Y han implementado por primera vez compras de NFTs a través de compras in App Store. O sea, dentro de la app. Pero pasando por su pasarela de pago. No. O sea, directamente con cripto a cripto. No. O sea, no al revés. O sea, pasando por Apple. O sea, igual que cuando compras algo. Sí. Cuando compras gemas en el Clash of Clans. Vale. Así. Sí. Es que era justo. Entiendo que el problema que tenían y no. Tiene Apple no es con los NFTs exactamente. Claro. Es con que, por ejemplo, que creo que fue Clash Royale. O. No. Fortnite, la que tuvo un montón de problemas con Apple. De hecho, los demandó. Porque no podían comprar los puntos de los juegos. O sea, ellos exigen que pagar con Apple Store o la cuenta de Apple porque ellos se quedan un 20% de una comisión bastante loca. De hecho, la tachan de monopolio. Pero. Sí, a ver, es bastante loco y bueno, la verdad tienen un negociaco ahí. Sí, y bueno, Google también, hay que decirlo. Ya, sí, de que no lo dudo. Pero es verdad que tenían bastante problema con tema de NFTs porque justo les quita el poder. O sea, si lo están haciendo a través, si pueden operar con tema de dinero sin necesidad de usar nada. Claro. O sea, es ok. Pues, y claro, lo que me sorprende es, entiendo que por esto habrán habilitado algún SDK, o sea, para operar con cripto dentro de la versión. ¿Cómo controlan que no se esté comprando otros ítems sin pasar por ellos como Apple? Pues esto exactamente no sé cómo funciona, pero a ver, al final siempre, o sea, al final ahora no sé, o sea, entiendo que no tiene por qué hacerse la operación dentro de la app, porque al final tú pagas como pagas gemas en el Clash Royale y luego ellos te mandan el NFT a la address que sea.
Entonces, ahí no veo demasiado problema. Entiendo que habrán asumido solo hacerlo como una pasarela de pagos, ¿no? O sea, más bien, más que no puedas comprar o pasarte desde el ordenador, por ejemplo, al Apple, comprar eso, entiendo que lo que habrán hecho es simplemente, bueno, mucha gente va a empezar a jugar desde Apple. Mucha gente tiene que empezar. Un poco a lo que hace MetaMask. Sí. O sea, que te da la opción de, oye, compra gas, ¿no? Para entrar por aquí. Entiendo que será más bien eso. O sea, puede ser inteligente, porque al final, entre no tener los juegos NFTs y quedarte con un porcentaje, aunque no sea el total, pues quédatelos, ¿no? Claro. También te digo tú que esto puede ser una vía de entrada bastante tocha, ¿no? Para muchos, o sea, para muchos juegos en plan, oye, si metemos NFTs, aunque no sea por el puro NFT, sino posiblemente saltarnos parte de la comisión de Apple, que puede representar un porcentaje bastante alto, puede que sea suficiente para que muchos juegos digan, tiramos por aquí. Sería gracioso que ese fuera el mayor caso de uso de blockchain, pero... Bueno, revolución de las finanzas. Sí. Al final, pues súper interesante la noticia. O sea, al final es algo que es sorprendente, ¿no? Y que, bueno, que ojalá al final salgan muchos juegos NFTs en Apple Store, que al final mucha gente usa estos dispositivos. Otra cosa bastante interesante que ha sido casi otra cosa que me ha sorprendido mucho, vaya, es que este juego, que bueno, Axie Infinity es muy conocido, de hecho debe ser el Play to Earn más famoso, que más lo petó en el anterior Bull Run. Es un juego de NFTs, o sea, que los elementos básicos son NFTs y se usan tokens para comprarlos. Pues en esta versión de móvil han metido la opción de jugar, o sea, de empezar a jugar sin NFTs y sin tokens. Lo cual me parece bastante clave, y porque yo creo que al final seguro que habrán hecho que sea inevitable tener NFTs y tokens para para desarrollar un poco unas dinámicas de juego mejor. Pero me gusta eso de que al final, al principio, no tengas que tener esa barrera de entrada y ya luego simplemente sea al meterte en el juego cuando ya puedas profundizar un poco más en eso, mirar los tokens, los NFTs y tal, y ya pues o sea, que creo que se acerca mucho más a lo que es un juego de verdad. Sí. Igual que antes, pues yo qué sé, pongamos del Clash of Clans. El FIFA. O el FIFA, pues al final tú empezabas a jugar al Ultimate Team y había gente que se acababa comprando monedas o cosas así, ¿no? Luego te encontrabas con Pelé en 9ª división del Division Rivals y decías, bueno, unas moneditas no están tan mal, ¿no? Y me abro unos sobres. Pero... Mi amigo menos ardido. Tío, qué rabia me da, tío. Pero eso es interesante. O sea, al final está bien, es una estrategia un poco como un modelo freemium, ¿no? O sea, oye, es una barrera de entrada. Bueno, está claro que los modelos freemium en los videojuegos están petándolo. O sea, Fortnite, League of Legends, un montón de juegos así. Al final es como, oye, que se enganche la gente y luego ya cómprate las skins, ¿no? O cómprate lo que tú quieras, que al final es inevitable que si te gusta vas a comprártelo, porque al final no vale tanto para el tiempo que dedicas. Pues bueno, interesante el tema de Axie Infinity. Podemos pasar a la siguiente noticia. Que bueno, la siguiente noticia que queremos dar es una noticia breve pero interesante. Que es no sé, bueno, yo conocía esta consultora, es Boston Consulting Group. Es una consultora de Boston. Eso es por sorpresa. Es un grupo también. Y básicamente han sacado un reporte muy largo, muy extenso, muy detallado, donde se explica que los DLTs, que ya hemos explicado en algún momento lo que son los DLTs, pueden ahorrar al sistema financiero aproximadamente $100 billones. Lo cual para mí, o sea, es... 100 billones. 100 billones es inconcebible lo que es. Es como coger el dinero de Elon Musk y ponerlo en una montaña, pues es eso. Bueno, literalmente es el dinero de Elon Musk, ¿no? Más o menos. Creo que ahora son... No. Sí, debe ser por ahí, aprox. Si no, el de Bezos. Bezos y Elon Musk juntos, más o menos. Vale, mucho dinero. El tema es que, bueno, que aquí es donde queremos llegar. O sea, que hay... O sea, al final se ve, si tú buscas, ves casos de uso. O sea, pero lo que hemos hablado son casos de uso más de optimización. Yo no veo tanto casos de uso, que algunos surgirá de casos de usos de cosas que antes no se podían hacer. Sin blockchain es más una optimización de procesos, por ejemplo. Y es claro que para el sistema financiero y banca
que al final hay mucha interoperabilidad entre muchos factores que con intereses encontrados, etcétera. Una buena forma de hacerlo es a través de DLTs. DLTs, digamos que es algo similar a blockchain, pero o incluso las blockchains son DLTs, pero sistemas distribuidos con reglas de consenso que no tienen por qué ser en bloques. Que blockchain es una DLT que se implementa en bloques, pero eso, bueno. Y la noticia es esa, o sea, una noticia sencillita que queríamos dar porque creemos que es importante muchas veces también resaltar que hay casos de uso reales y que se puede, y que esto, en nuestra opinión, es el futuro de la tecnología en muchos ámbitos, pero al igual que lo es el cloud, ¿no? O sea, el cloud ha permitido desarrollar muchas cosas, pero no cosas que no se podían hacer. O sea, al final, con AWS, pues puedes tener una base de datos, puedes tenerlo muy fácil, mejorado, etcétera. Lo voy a hacer ahí porque me sale mejor, pero también podía montarlo en mi casa, ¿no? O sea, me refiero. Sí, sí. Digamos, o sea, yo creo que hay que buscar más, o sea, cuando busquemos ideas, yo lo veo mucho en la comunidad, voy aquí a ser un poco polémico, pero a mí el Web3, lo digo aquí, o sea, un popular opinion me da cringe. Porque cuando veo a alguien, tío, que te intenta vender los Web3, los NFT, las comunidades NFTs, que me parece bien una forma de hacerlo, van a revolucionar el mundo. Es como, tío, no, o sea, todo eso ya se puede hacer, que no es diferente a tener un email de una persona prácticamente. Que te lo puedes hacer con NFTs porque es un poco más óptimo, ok, pero no es ninguna locura absoluta. Yeah. O sea, por ejemplo, el mundo Web3, tío, de los grupos, etcétera, la comunidad con dibujitos cringe. No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es como... Sí, a ver. No vamos a vender tanto la moto. O sea, exacto, o sea, que al final es el humo que hay siempre dentro de blockchain, que es, ok, o sea, muy guapos tus NFTs, tal, las utilidades que le quieras dar, pero es eso, o sea, que es una forma de decir, o sea, por ejemplo, ¿por qué nosotros en algún momento hemos hablado de que podemos quedar mejor para el podcast, para una serie de servicios, por ejemplo, newsletter, muchas cosas que queremos hacer que se nos ocurren? Algo con NFTs, ¿por qué? Porque al final el podcast es de blockchain y bueno, está bien aparte de hacerlo en NFTs, pero porque al final lo vemos sencillo también. O sea, es que es sencillo hacerlo con NFTs, más que, oye, tú, vamos a conectar los mails de esta gente. Oye, y si queremos implementar que... Bueno, ya estamos aquí de nuevo, nos habíamos quedado sin batería en la cámara, somos tontos, creo que no nos hemos puesto a cargar y bueno, se nos ha quedado sin batería. En fin, lo que íbamos, que sí que hay usos más allá de la blockchain, más allá de los casos de uso tontos. Y que bueno, nosotros estábamos pensando en crear una colección de NFTs, pero si lo hacemos así es por sencillez. Es decir, no tenemos que tener una infraestructura para mantener esto. O sea, simplemente la propia blockchain lo mantiene. Siempre a 100% disponible y sin tener que complicarnos. O sea, para nosotros es mucho más fácil simplemente hacer una colección de NFTs, un smart contract. Oye, el que lo tenga tiene acceso a las features que nosotros tenemos, que no vas a tener una base de datos central con problemas de que se te puede borrar, etc. Si se borra Ethereum, pues bueno. No es nuestra culpa. Será casi lo de menos que se borre nuestra colección. Pero, sí. En fin. Podríamos borrar el podcast. Sí. Eso pasa. No creo que hagamos vídeo anuncio de que terminamos con el podcast. En plan, será directo, ¿sabes? En plan, ya está. Bueno, pues bueno, pasamos a la siguiente noticia. ¿Qué tal, Carlos, si nos hablas del Pizza Day? El Pizza Day, ok. Pues bueno, ayer, 22 de mayo de 2023, que me ha costado, casi se me ha olvidado el año, se cumplieron 13 años de... ¿13? 13, del 2010. Habían pasado 13 años desde el 22 de mayo del 2010, que bueno, es una historia más o menos conocida, pero básicamente fue la primera transacción de Bitcoin. O sea, la primera compra realizada con Bitcoin. Así como se recuerda, como fue pública la transacción, pues se ha quedado como la primera. Suponemos que también, o sea, que pudo haber anteriores, pero bueno, nadie sabe. Además, bueno, pero básicamente eso, se cumplieron 13 años de la primera transacción, que fue para comprar una pizza. Básicamente en un blog de Bitcoin publicaron un post diciendo, oye, ¿alguien está dispuesto a comprarme 2 pizzas familiares y enviármelas a no sé qué? Y a cambio de 10.000 Bitcoins. Y nada, esto fue lo que sucedió. Uno acordó enviarles las pizzas. Y bueno, hicieron ese cambio, los 10.000 Bitcoin por las 2 pizzas del Domino's Pizza. No, perdón, del Papa John's, ¿verdad? Ah, Papa John's. Papa John's. ¿Pero fue el pixero el que lo aceptó? No. Vale, alguien
hizo como de dropshipping, ¿no? Sí. Triangulación, ¿no? De pizzas. Sí, O sea, le recibió el dinero y le hizo el pedido al Papa John's que se lo enviasen a su casa, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Guay. Entonces, pues nada, eso. Una cosa curiosa, porque yo ayer me puse... Estaba aburrido en el trabajo, la verdad. Hola, Dani. Hola. Saludo a nuestro jefe. Pero estaba mirando... O sea, me fui a mirar la transacción. ¿Sí? Porque, bueno, como sabéis, la blockchain es un registro en el que se pueden ver abiertamente todas las operaciones. Pues me fui a ver la transacción. Y lo primero que descubrí es que no eran 10.000, eran 10.050 Bitcoin. Gracias por Que la diráis, precisión. bueno, precisión. Pero estamos hablando de una diferencia actual de $300.000. Ya, tú. El desajustillo. El desajuste. Porque ahora, Parece árbitro. ¿cuántos son 10.000 bitcoins? 10.000 Bitcoins. Pero parece Muchísimo, árbitro, parece árbitro. ¿No? Hay que ser friki, tío, para referenciar eso. 10.000 bitcoins, o sea, ¿a cuánto está? 20 y pico mil. 27, pues deben ser 27 millones. 27 millones. ¿Sí, no? No, 27... Ah, no. Más. 270 millones. Más. No, 270 millones. 270 millones. ¿no? Dos pizzas. ¿Qué pizzas? Tienen que estar buenas. Ya. Y me comentaste que el chico que había recibido los bitcoins, o sea, el chico que aceptó el trato, a cambio, o sea, que le compró las pizzas, vendió. Vendió. O sea, esto era en un artículo que le habían hecho una entrevista y decían que había ganado, o sea, habían hecho un por 10 de eso y O sea, se había salido. Se vendió a $40, ¿no? Se vendió más o menos a $40 y se salió a 400. Y el tío se creería un genio. Ya. El tío se creería un genio, en plan, hostia, me he sacado por 40. Mira, me imagino contando durante unos años, en plan, yo compré una mierda digital a unos vatos, tal, no sé qué, y me saqué 400 pavos de free. En plan, el vato, un por 10, un genio. Ahora se tiene que estar tirando de los pelos. Bueno, que a lo mejor compró algo después. Con algo. Ya, sí. No sé, nunca sabemos. ¿Se sabe quién es este chico? Sí, o sea, no, o sea, ambos personajes tienen nombre, en plan, se sabe su nombre. La verdad es que no me acuerdo, no, lo he estado mirando esta mañana. Uno era Elias Broz o algo así. Pero bueno, que sí, o sea, son personas conocidas. Vale. Bueno, pues interesante. Sí, otra cosa es que la wallet, desde que se hizo, o sea, desde la que se hizo la transacción, está actualmente vacía. Ah, bueno. Pero luego he seguido investigando y he llegado al Twitter de la persona que compró. ¿Sí? Y en el perfil de Twitter tenía su dirección de Bitcoin para que le enviaran Bitcoin. Y bueno, he visto que mal no le va en la vida. ¿Cuánto tiene? Pues ahora mismo la wallet esa también estaba vacía, pero había transacciones creo que eran exchanges de 20 bitcoins o algo así. Pero o sea, en valor, ya teniendo valor. Sí. Vale. O sea, que no le va mal, ¿no? No le va mal. Vale, hombre, ya también sería raro, en plan, alguien que sea tan friki Ya. de irse a un foro de Bitcoin. Es decir, alguien fue capaz de no sé qué de aceptar Bitcoin y que luego se saliese, no me cuadraba, sí. ¿no? Vale, pues muy interesante la noticia. Bueno, la noticia, el hecho, la celebración, el aniversario, ¿no? Sí. Más que noticia. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es muy interesante porque va sobre un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, realmente no es candidato a la presidencia, es un candidato a ser el representante del Partido Demócrata. Sí, candidato a las primarias, ¿no? Exactamente, las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos. Bueno, pues lo que ha pasado es que básicamente este hombre ha anunciado que va a aceptar donaciones de Bitcoin. O sea, es algo muy interesante. No tanto por lo que es que donaciones, ¿vale? Sino porque va muy en su línea de discurso, por lo que hemos visto, o sea, de que está muy a favor de Bitcoin. O sea, a favor de, oye, hay que regular Bitcoin a favor, o sea, todo el mundo tiene que tener derecho a tener una wallet, el gobierno no puede tener control sobre interferir en esto. Además, ha hecho alguna afirmación que me deja bastante loco, que es, por ejemplo, Estados Unidos iría mejor si en vez de tener una moneda tuviese varias, como puede ser Bitcoin. O sea, algo que es súper duro en Estados Unidos pensar que, o sea, que al final el patrón dólar, ¿sabes? O sea, que es la moneda mundial que es la suya y ya está. Pensar que les puede parecer bien a algún candidato dejar de tener esa hegemonía
y dar paso a otra, o por lo menos convivir, o sea, es interesante. Curioso. Además, esto lo anunció en la conferencia de Bitcoin de Miami 2023, es decir, yendo a la conferencia de Bitcoin, ¿sabes? O sea, que va a ser bastante así. Otra de las medidas, por ejemplo, que propone este hombre es, por ejemplo, quitar un impuesto al 30% que hay a tema de criptomonedas en Estados Unidos. Entonces, bueno, en fin, está muy a favor Sí. del desarrollo de las criptomonedas. Y bueno, veremos qué tal. O sea, no, a mí lo que más me ha sorprendido es que no me cuadra que sea del Partido Demócrata. Ya, es lo que me tenía un poco ahí como en alerta, de decir, joder. ¿Qué pasa? Si estos son un poco comunistillas, ¿no? Sí. O sea, que sí, algún republicano me pegaba más, pero sí. No entiendo muy bien el nicho que tiene este tío, no, pero... no lo entiendo, pero no creo que gane las primarias. No lo entiendo, pero no creo que gane las primarias. Ojalá, o sea, a ver, no conozco el resto de su discurso, pero en plan, en esto, ojalá, ¿no? Ojalá el que llegue a ser presidente en 2024 en Estados Unidos piense como él. Por lo menos para nosotros, pensamos así. Pero bueno, eso es lo interesante. Al final, un candidato a Estados Unidos ya esté proponiendo estas cosas. Sí. Esperemos que por la comunidad de blockchain se vuelque y le empiece a donar. Que a lo mejor ha dicho, este puede ser bastante nicho. Esta gente tiene dinero, puede ser su representante. Sí, también puede ser. O sea, alguna web loca que le suelta ahí 50 bitcoins, ¿sabes? Bueno, con eso no creo que tenga ni papipas, ¿no? 50, nada. O sea, con eso no tiene ni para empezar, ¿no? Su campaña. Pues bueno, es una noticia breve, solo comentarlo, o sea, interesante. En este podcast vamos a meter alguna noticia un poquito más breve porque queremos aumentar la cantidad de noticias porque muchas veces se nos quedan fuera y, por ejemplo, esta noticia había que darla. O sea, no hay mucho más que comentar. Pero bueno, en fin, o sea, interesante, veremos cómo sigue. Y bueno, a lo mejor estamos aquí ahora, acabamos de nombrar al futuro presidente de Estados Unidos. Nunca lo sabremos, o sea, ya veremos. Y nada, podemos pasar a la siguiente, Carlos. Pues pasamos. Bueno, Carlos, pues cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado con Mika? Bueno, pues Mika es una propuesta de regulación de la Unión Europea para los activos digitales, como las criptomonedas. Y bueno, la noticia es que esta proposición de ley europea ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. Todavía quedan como un par de pasos antes de que sea realmente una ley europea. Pero bueno, básicamente falta que lo apruebe el Consejo Europeo y cosas más de burocracia europea que votamos entre todos y tal. Sí, que hay mucha burocracia sobra ahí. Entonces, bueno, básicamente tiene dos puntos clave esta regulación. Y una es que pone en grave riesgo las stablecoins ligadas o sea, no ligadas al euro. En plan, por ejemplo, USDT y USDC, que están ligadas al dólar, o a monedas extranjeras, están en grave peligro. Porque, bueno, plantean como un límite en las transferencias, emisión en la emisión y la transferencia de este tipo de activos. O sea, de activos digitales que representan el valor de una moneda extranjera. Básicamente lo justifican para que este tipo de monedas no tengan demasiada presencia dentro de la economía europea. Y bueno, este es uno de los puntos clave que pone en peligro las stablecoins más famosas, lo cual, para mi opinión y bueno, por lo que he ido leyendo, también puede poner bastante en riesgo realmente a que las empresas cripto estén en Europa, realmente, porque las stablecoins como USDT y USDC son claramente y mucho mejores que cualquier criptomoneda ligada al euro por ahora. Es verdad que hace no mucho, unos meses, anunciamos que Circle había sacado su propia criptomoneda, o sea, su propia stablecoin pegada al euro. O sea que igual tenía que ver con esto. Y nada, otra cosa que esto es como es una proposición de ley que no está todavía del todo definida. No está del todo claro cómo se va a hacer, entonces no se sabe hasta qué punto va a estar limitado o prohibido. Lo que sí se sabe es que no van a permitir que las stablecoins den un tipo de interés a los holders, a los que tienen esos activos. Vale. Por el tema de los securities, ¿no?
Que hablamos un poco. Bueno, o sea, seguro que está relacionado, pero sí. Básicamente es para no. Para que no se caiga un poco en esa espiral de Ya. decir, te doy un tipo de interés Sí. para que uses mi criptomoneda y al final se entre en un bucle ahí. Vale. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo plantean prohibirlo en Europa? O sea, entiendo a las empresas. Limitar. Ya, bueno, o limitar. ¿Cómo plantean limitarlo? Hombre, O sea, a nivel, claro, entiendo a nivel empresarial y tal. sí, entiendo que es más bien a nivel de CEX que de exchanges descentralizados, porque es muy difícil. Además, ¿cómo consideras que una wallet es una esta? También, otra cosa que, la verdad, en este punto es, o sea, la ley también la anterior proposición, que no sé si esta la incluía, hablaba de que podía enforzar, o sea, hacer que que los exchanges centralizados necesiten, o sea, tengan que enviar, o sea, que cada vez que envían a una wallet, esa wallet tenga que tener un KIC. Planteaban esa situación en anteriores versiones de la ley. Entonces, eso también complicaría muchísimo todo y Sí. fue bastante rechazada por la comunidad cripto en Europa. Y bueno, esta es un poco como el resumen de Vale. los principales puntos. Ok. A ver, al final siempre va a haber vías. Lo que puedan hacer. O sea, pero vías al final para gente que ya quiera meterse mucho, rebuscar, yo qué sé, usar un exchange extranjero, sin KIC, cosas así. Pero al final va a ser complicado. Está claro que no quieren facilitar el tema del desarrollo de estas tecnologías, que al final les perjudica claramente, les quita control. Interesante también lo que dices de las stablecoin o sea, de monedas extranjeras. Eso es interesante. Porque claro, o sea, es que justo, o sea, imagínate que ahora podemos aquí operar con el dólar de forma sencilla, porque nosotros tú y yo ya operamos con dólares muchas veces, o sea, en cripto, y estamos en Europa. Claro. Al final nuestro dinero en la cuenta, si lo tuviésemos que tener una cuenta bancaria, en algún momento haríamos el sorpaso, pero como no, la tenemos en dólares. Es como es interesante, porque al final es verdad que les puede afectar si esto, Claro. si esto afecta. Por ejemplo, nosotros que trabajamos por una empresa en Estados Unidos, ya, yo casi cuento en dólares y luego ya paso a euro. O sea, Exacto. Pues interesante. Veremos qué tal avanza Mika. Está claro que, bueno, o sea, puede facilitar alguna cosa, ¿no? Porque también se hablaba de. O sea, va a meter legislación para cosas que ahora no se pueden hacer. Pero, por supuesto, los políticos van a entorpecer otras. En su interés. Sí. Además, tampoco he oído grandes avances dentro de lo que es, pues eso, implementar protocolos para que se pueda incorporar esta tecnología de una forma más organizada. Pero sí, vamos, o sea, entorpecer. Sí, los políticos entorpeciendo. Pues en relación a esto, vamos a pasar a la siguiente, que es la de China. Que cuando te la he contado te has quedado loco, que aún tú no te crees el número. No me lo creo. Vale. Bueno, China. Y te lo voy a defender. China formará 500.000 especialistas en DLT. Otra vez, hablando de DLT. DLT es un tipo de, al final, de forma de sistema distribuido que con un estado central, etcétera, que se ponen de acuerdo. En fin, al final vamos a hablar de DLT, asumimos que es algo muy similar a blockchain. Blockchain es un tipo de DLT. Bueno, pues China formará en un centro en Beijing a 500.000 personas en DLT. Bueno, al final esto lo quieren hacer para desarrollar una blockchain que se llama Chainmaker, que básicamente de alguna forma quieren hacer como una blockchain de blockchain en China. O sea, el tema es que en China ya que apuestan por la tecnología DLT, blockchain, para un montón de procesos que quieren optimizar y al final se están surgiendo en China, un país enorme, muchas subblockchains por regiones también, por casos de uso. Y lo que quieren hacer con este proyecto es pues bueno, unificar todas de alguna forma. También va muy en relación con el yuan, porque bueno, al final es una blockchain también que se va a integrar con el yuan digital, etcétera. Entonces, bueno, en fin. Lo interesante de este dato es formar a 500.000 personas. O sea, no creo que no hay 500.000 personas ahora mismo en el mundo que sepan de blockchain. Eso es lo que, o sea, eso a mí me parece, o sea, me parece un número increíble. O sea, no creo que sean 500.000 personas que se dediquen a blockchain exclusivamente. O sea, al desarrollo obvio que no. Lo que entiendo es que
igual que están los programas de digitalización y Ya. cosas del gobierno de España, Exacto. es algo parecido Sí. a nivel de DLTs, de cómo usar la blockchain y tal. Exacto. Eso ya sí lo vería más. Sí, Pero exacto. creo que ese número va en esa relación. No... Exacto. No es que vaya a haber 500.000 ingenieros blockchain en DLT. Tranquilos, ingenieros blockchain. No nos van a quitar los trabajos los chinos aún. Nos los va a quitar OpenAI. Pero sí, o sea, yo también lo veo. En plan, cada mejor, o sea, al final tiene una barrera de entrada el simplemente hecho de usarla. O sea, imagínate, ¿no? En blockchain, imagínate que se estandariza en Europa. O sea, habría que enseñar a la gente a usar qué es MetaMask, que no sé qué, igual que hubo que enseñar a usar Google de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo entiendo, pero es verdad que el dato asusta, pero es verdad que hay como 400 millones de chinos. 400. Aprox. Sí, pero... Que bueno, que representa un porcentaje alto. Es alto, pero bueno. En fin, buena noticia es esta y lo que más abruma es el número, o sea, 500.000, que luego obviamente los chinos son mucho de lanzar mensajes así a lo grande, un poco de publicidad institucional, etcétera, ¿no? Que para dar un mensaje de grandiosidad. Pero bueno, en fin, interesante. 500.000 personas que a mí me gusta, o sea, me gusta ver estas cosas, igual que lo que decía del tema de la consultora esta de Boston Consulting Group sobre que se va a ahorrar 100 billions en tema de finanzas con DLTs. O sea, otra vez de nuevo vemos que China apuesta por esto y aquí es donde ves claramente que hay casos de uso. O sea, lo mismo, o sea, ¿qué va a hacer China? O sea, China pues seguramente, o sea, al final es para optimizar procesos en un país tan grande, con un montón de burocracia. O sea, para esto es blockchain. A lo que hablamos siempre, o sea, es optimización de procesos que involucren a varios agentes, que requiera cierta seguridad en los datos que estás mirando, etcétera. Pues bueno, interesante y ya está, eso es todo. China sigue apostando por esto. O sea, sigue apostando por la blockchain y parece que va a ser The Real King. Y más, bueno, Europa obviamente no es un player prácticamente. Sí. Entonces, bueno, Estados Unidos versus China. Y ya veremos, ¿no? ¿Quién gana? Bueno, podemos pasar a la siguiente noticia. Pues sí, genial. Siguiente noticia, para hablar un poquito más de Bitcoin, que hoy casi no hemos hablado de Bitcoin. Tether. Tether, una famosa empresa es la empresa que gestiona USDT, una stablecoin, la más famosa, de hecho, la que más market cap tiene. Ha dicho que invertirá el 15% de su beneficio en reservas de Bitcoin para mantener la paridad con el dólar. Porque al final, bueno, lo que hemos explicado, ¿no? El mecanismo final que tienen las stablecoins es muy sencillo. O sea, podemos ver un stablecoin como un título de deuda de $1. Entonces ellos te almacenan el dólar y ellos te lo pueden canjear, entonces pues siempre vale $1. Claro. Entonces, bueno, el tema es que en este proceso ellos arbitran y tienen algunas formas de ganar dinero y tienen beneficio. De hecho, bastante beneficio. De hecho, porque el 15% del beneficio son $222 millones. Claro. O sea que, bueno, entonces tienen beneficio y esos $222 millones los van a destinar anualmente a la compra de Bitcoin para tener un exceso. O sea, al final ellos, este exceso de beneficio, aparte entiendo que repartirán dividendos o algo así, también les viene bien tenerlos por si en algún momento, por ejemplo, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, con USDC, que se perdió la paridad con el dólar debido a que quebró un banco. Bueno, no llegó a quebrar, pero porque fue rescatado, etc. Fueron rescatados los fondos de las personas que tenían dinero ahí y empresas. Está bien que lo tengan ahí por si estas cosas que pueden pasar, obviamente tener ahí mecanismos de exceso para poder recuperar. Si tienen un 120% del valor del dólar de sus reservas en eso, al final, si colapsa un banco donde tiene el 10% o pasa alguna catástrofe similar, pues oye, no pasa nada, no se va a despegar porque sigue habiendo un 10% en exceso. Entonces, bueno, interesante la noticia. Además, que me gusta que apuesten por Bitcoin, porque, aparte, ya tienen 1,5 mil millones de dólares en Bitcoin, ¿eh? O sea, que se dice pronto. 1 billón y... 1,5 billones tienen reservas de Bitcoin ahora mismo. O sea, que simplemente deciden expandir su cartera de Bitcoin. Que hacer una apuesta un poco más gorda, ¿no? Exactamente. Y bueno, al final, también un poco por transmitir el mensaje que ha lanzado Tether, es que ellos creen en las criptomonedas como un mecanismo de lucha contra la depreciación y la inflación que tienen los dólares normales. Y bueno, pues eso, apuestan por Bitcoin. A ver, no me extraña, la verdad, demasiado esta noticia, porque
como ya comentamos en algún capítulo anterior, Tether, que es la empresa que gestiona USDT, presentó un audit hace ya 3 o 4 meses Sí. en los que demostraba una liquidez bastante grande. O sea, tenía básicamente en cash y en cash equivalents, que básicamente son deudas a muy corto plazo o simplemente dinero en efectivo, más de, creo que, si no me equivoco, era el 110% o algo Por así. ahí, recuerdo por ahí. Entonces, realmente no se necesita más que tenga más del 100. Entonces, supongo que ante esta buena situación de liquidez han dicho, bueno, pues a partir de ahora todo el beneficio que generemos con esto, pues lo metemos en Bitcoin y si por lo que sea quiebra Bitcoin, seguimos siendo estables. O sea que me Sí. parece una muy buena decisión, sinceramente. Sí, o sea, al final está bien. Y bueno, además en Bitcoin, ¿no? Que pretende también como, o sea, ser una moneda que es un patrón. O sea, Sí, ahí no es es un patrón. estable, en cierta manera. Debería ser estable. Respecto al dólar no va a ser estable. Ujú. O sea, se espera que no sea estable, pero bueno, que está ahí, que es algo que es sólido. Digamos. Ujú. Entonces, bueno, a mí me parece bien, ¿no? Por sobre todo, porque me gusta Bitcoin, como ya sabéis. Pero bueno, esa es la noticia. Al final, Tether aumentando su apuesta por Bitcoin. Ujú. Y ya está. Ujú. Pues perfecto. Pues vamos a hablar de otra noticia un poquito menos importante, pero también sobre Bitcoin. Ujú. Que más que una noticia es un acontecimiento que ha pasado. Sí. Que es el tema de que ya 1 millón de cuentas, o sea, en Bitcoin, bueno, cuentas, adreses, tienen en posesión más de un Bitcoin. Es decir, que Ujú. hay 1 millón de, o sea, 1 millón de adreses que, bueno, obviamente, algunas de ellas mucho más. pertenecerán, o sea, tendrán mucho más y muchas de ellas pertenecerán a los mismos usuarios. Claro. Pero bueno. Sí, pues, o sea, O sea, sí. sí. Entonces, bueno, en fin, que eso, que es un acontecimiento que ha pasado en la blockchain que, bueno, pues eso, simplemente quería comentarlo así brevemente, porque eso, sí. Sí, a ver, yo creo que es importante. Al final, una de las cosas que más se les critica a las criptomonedas es la poca segregación que tiene la criptomoneda. Sí. Es verdad que, por ejemplo, Bitcoin no es una de las criptomonedas que mejor mapa tiene de porcentajes respecto, o sea, que el 0%, el 1% tenga X%. Hay datos increíbles. O sea, el de Bitcoin es más o menos razonable. Creo que no sé si el 1% tiene el 80% o algo así. Pero hay criptomonedas Como Pepe. como Pepe. De las más famosas, creo que Polkadot estaba terriblemente distribuida. O sea, sí, que creo que como 2 o 3 adreses concentraban el 90% de los tokens. Uy, David, David. Que David tiene ahí el 88%, ¿no? Sí, o sea, al final, no sé, también te digo, yo es como que estos datos no me los termino de creer al 100%. O sea, porque al final, o sea, sí, te puede dar una aproximación, pero, o sea, que no quiere decir que 1 millón de personas tengan más de un Bitcoin. No, pero no creo que esté extremadamente alejado de eso. Ya, pero también en Bitcoin hay una forma, ahí yo sé que es bastante común el hecho de, sobre todo cuando, ¿sabes? Cuando tú haces una transact tienes que enviar el restante a otra address, que puede ser la misma, ¿no? O sea, te la puedes autopasar. Sé que ahí es bastante común tener una seed y ir pasándotelo. Entonces, no es raro que yo creo que haya muchas personas tengan como muchas address. Puede ser, pero no con un Bitcoin. O sea, Bueno, si te lo vas pasando entre adres. Ya, bueno, es verdad que sí, que no, o sea, que eso justo no, pero... Sí, bueno, pero entiendo lo que te refieres. Entiendo que puede ser que haya bastante gente que tenga eso, no sé, a nivel de distribución, bueno, no sé, a lo mejor se hace más esfuerzo por ocultar. No sé, es verdad que Bitcoin es una red que hay mucho pequeño Sí. holder. O sea, que al final hay mucha gente que apuesta por Bitcoin a largo plazo, que cree el valor, cree que se puede ser patrón monetario, etc. En Polkadot es más raro. Al final, Sí. ¿qué puede ser máximo holder de Polkadot? Pues seguramente inversores, los fundadores. Al final, Bitcoin. O sea, no, bueno, está Satoshi, pero no hay founder, no hay equipo fundador. Sí. O sea, que al final, mucha gente, el pequeño inversor que quiera invertir en cripto, que por cierto hay bastante gente que. O sea, no sé si era el 20% de los estadounidenses ya tenía inversiones en cripto. O sea, que es bastante. Al final, no van a invertir en Polka, no van a invertir en
en redes así, IOTA. No van a meter $25,000 Ya. en esto. O sea, ¿cuál vas a meter? En Bitcoin. O en Ethereum o eso, pero más en Bitcoin, ¿no? Si es una inversión puramente así, yo creo que la más probable es que se haga en Bitcoin. Sí, yo creo que al final es por popularidad, ¿no? Sí. O sea, Y por también lo que transmite, ¿no? O sea, por su objetivo. O sea, al final, cuando tú inviertes en Bitcoin es un poco de invierto en dinero. O sea, solo o sea, que obviamente no es así al 100%, puede quebrar Bitcoin. Pueden pasar mil cosas. Pero un poco cuando yo invierto en Ethereum pienso, estoy apostando por un proyecto tecnológico. Es gas, cuando sé que puede haber muchos cambios. sí, que también estás un poco invirtiendo en el proyecto, en cómo va a ser Ethereum dentro de unos años. En cambio, en Bitcoin es mucho más. Es una moneda. Estoy Sí. apostando por esta moneda. Es como si comprase un recurso. O sea, es un recurso que yo tengo. En Ethereum no es un recurso, es yo prácticamente lo vería como una stock de una empresa. Que al final, tanto Bitcoin como Ethereum se comportan de una forma similar. Y se comportan prácticamente como stocks de empresas tecnológicas, la cual ahora mismo la gente invierte porque ve un futuro, ve un potencial uso futuro. O sea, cuando inviertes en Bitcoin, que habrá gente que sí que diga, lo hago por transmitir valor en el tiempo, sin inflación, que lo respeto, pero o sea, la mayoría de gente lo hace un poco por eso, porque cree en esa idea y porque cree que en un futuro va a ser así. Entonces, si mucha gente lo utiliza como mecanismo de transporte de valor en el tiempo, que básicamente es una forma friki de decir, como patrón monetario, ¿no? De alguna forma, al final dices, si eso va a ser, si creo en esta idea, invierto, ¿no? Entonces también pasa mucho eso de se comporte de la misma forma que una empresa. Pero bueno, en fin, que es interesante el dato. Sí, de hecho, si me permite. Te permito. He visto hoy justo un gráfico en un reporte que he encontrado. Una relación, la gráfica de la correlación entre Bitcoin y Ethereum con el SP500. Ah, lo has visto en el reporte este, ¿no? Sí. Y era muy crazy. Era igual, ¿no? Era muy igual, sí, los últimos meses. Es que al final hay un vídeo de Juan Ramón Rayo, no sé si lo has visto, seguro que sí, que para Seguro. que no lo sepa, obviamente muchos de vosotros conocéis a Juan Ramón Rayo, si no ya lo estáis buscando. Es un economista español muy famoso, que bastante, bueno, que defiende el tema de la economía austriaca, básicamente. Tiene un vídeo donde explica el motivo de por qué Bitcoin se comporta como una stock, o sea, una stock de empresa tecnológica. Entonces, bueno, que sí que, o sea, tiene SP500 y al Nasdaq tiene que ser prácticamente... Sí. De hecho, creo que estaban las dos correlaciones, pero solo he mirado la del SP. Tiene que ser prácticamente, o sea, una correlación increíble, ¿no? O sea, sí, era muy loco. Que al final es intuitivo, o sea, hasta yo que he podido tener Bitcoin, o sea, que yo creo en Bitcoin como proyecto. O sea, me gusta Bitcoin, me gusta lo que quiere hacer. Que no digo que no lo critique, que ya a lo mejor haremos un vídeo explicando ciertas cosas, o un debate entre Carlos y yo. Que cuando empezamos el podcast tú eras yo era el maximalista de Bitcoin. Sí, ha cambiado muchísimo. Todo es que, para que no lo sepan, Carlos está yendo aquí en un sitio donde estamos viviendo, a un meetup, que hay bastante gente pro Bitcoin y le están comiendo un poquito la cabeza. Y nada, bueno, sí, vamos a lo que íbamos. Ya veremos si hacemos algún debate sobre Bitcoin. Pero que sí, que yo puedo creer en el proyecto, pero ahora mismo yo sé que no cumple con lo que espero que haga en un futuro. O sea, yo espero que en algún momento, si yo invierto en Bitcoin, sea una forma como invertir con el oro. Sé que es un recurso limitado, que tiene un valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo no se está comportando como el oro. O sea, se está comportando como eso. O sea, como una stock, por ejemplo. El oro tiene la cosa de que cuando hay una crisis, la gente dice, voy a acumular oro, que es lo que no se deprecia, ¿no? Que es un poco por creencia psicológica, que al final Bitcoin es exactamente lo mismo, porque es limitado igual, podría comportarse igual, pero no es así, porque al final, aún psicológicamente, el oro tiene un track record muy importante que Bitcoin no tiene. Sea, es muy importante sobre todo por los activos refugio, que es como las cosas que la gente siente como seguras. Exacto. No sé qué clase de loco siente Bitcoin como seguro, pero... Yo. No, o sea, es que al final está claro. O sea, que hay muy poca gente... O sea, hay gente que sí. Por ejemplo, en el Meetup hay bastante loco, pero... O sea, el grueso de la población sigue viendo Bitcoin como algo volátil normal. Y
seguro como algo no seguro. Claro, o sea, que al final es que hasta nosotros que estamos en esto, que vemos potencialmente puede ser un oro digital. O sea, ya está hecho. Pero tiene que tener un desarrollo social que la gente lo acepte, que no haya un gobierno que lo prohíba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se le pueden poner muchas trabas. Al final es verdad que un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. Bueno, es verdad que ya se puede incluso plantear en plan de alguna forma en tu estrategia de inversión, pero es verdad que aún, bueno, o sea, si vas a meter mucho dinero no lo vas a hacer en Bitcoin generalmente. O sea, al final si lo haces en Bitcoin es porque crees que en un futuro puede ser patrón monetario y puede tener un uso. Entonces por eso se comporta parecido al SPIN 500 o al Nasdaq o a una empresa tecnológica en general. Yo también había mucha correlación con Tesla, creo. Yo había escuchado. Vale, pues vamos a pasar a la última noticia, Carlos. Genial. Y la última noticia es una que no es tan importante por lo que es, en mi opinión, sino por los players que están involucrados. Que es Digital Asset, Microsoft, Goldman Sachs y otros muchos que no voy a nombrar, pero también del calibre. Esos o sea, tres ya son tochos. Son muy tochos. O sea, Microsoft, Goldman Sachs, o sea, son líderes de mercado, al final, en sus ámbitos. Bueno, pues básicamente se han aliado para crear una blockchain. La blockchain se llama Canton Network y en muy resumidas cuentas en una red que pretende crear es una red que pretende cubrir casos de uso empresariales, con privacidad, interoperabilidad entre redes, unos smart contracts al final también diferentes para casos de uso empresariales muy concretos, redes privadas, etcétera. Y bueno, una cosa importante es que va a empezar a lanzarse, se va a lanzar en julio. Entonces ya los usuarios van a poder en julio, en 2 meses aproximadamente. Y bueno, eso es al final, o sea, una noticia importante por ver players tan grandes metiéndose en el sector blockchain. O sea, al final Microsoft, ¿sabes? Joder, es Microsoft, ¿sabes? O sea, o Goldman Sachs. Sí, que son empresas muy grandes. Pues sí, la verdad es que es una buena noticia. Me gustaría indagar un poco más porque eso, al final no sé muy bien qué relación pretenden tener con las blockchains actuales, en plan por ejemplo con Ethereum, qué tipo de relación, si van a tener algún tipo de operabilidad entre ellas o cómo, pero le echaré un vistazo. O sea, tampoco lo sé muy bien porque no ha habido mucha información aún. Simplemente han hecho como lanzado más bien el anuncio de que van a hacerlo. Iremos viendo porque me parece súper interesante. O sea, al final, ya lo que digo, o sea, si fuese otra cosa, yo leo Canton Network, el tema de regulación, privacidad, etcétera, y no lo sacamos en el podcast, la verdad. Pero el nombre que hay de Microsoft, Goldman Sachs, Digital Asset, etcétera, muy importante. Seguiremos la pista de Canton Network, desde luego. Y iremos informando, porque a lo mejor estamos aquí hablando de algo que en un futuro puede ser algo súper tocho, importante. Y nada, pues no tenemos más noticias que dar. Hemos venido cargaditos esta semana. Esta semana 11 noticias. Creo que es sin duda el récord. Recuerdo uno también, creo que fueron 10. Uno 10 después de Navidad o algo así, me acuerdo, pero 11 no. 11 sí. Es verdad que algunas sí no ha sido tanto noticias, y más bien... Comentario. Pero que bueno, que había que hacerlo. En fin. Bueno, pues hasta aquí. El podcast número 15, que van pasando, O sea, ya 15, tío, se dice pronto. Sí. Y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.